Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy estamos con la parte 2 del espacio que nos toca de Japón, ¿verdad? En el catálogo espiritual de las naciones, en esta lista de reproducción, tenemos la parte 2 de Japón. Comenzamos hablando, esto no lo teníamos apuntado, pero viene muy a colación porque representa lo que es Japón y lo que es la contaminación que viene de Japón. Tanta contaminación viene de Japón espiritual que se trasladó en el 1997 al ámbito físico, al ámbito del medio ambiente, ¿verdad? Y para que las naciones dejaran de emitir o emitieran lo menos posible gases de efecto invernadero, se reunieron en Kioto, Japón, en lo que se dio a llamar los protocolos de Kioto, ¿verdad? Para que supuestamente emitieran lo menos posible de gases de efecto invernadero. A la verdad de las cosas, ¿qué es esto? A la verdad de las cosas, quieren pasar a un ámbito físico para cuidar del medio ambiente, ¿verdad? Supuestamente, pero lo que escenificaba ahí con esa reunión de esos protocolos en Kioto es que pidieron a las naciones, luego esto se trasladó a París, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, pero empezó por los protocolos de Kioto y ahí se trasladó lo que es en el ámbito espiritual que salieran del pozo del abismo los menores demonios posibles o la menor energía negativa posible, porque es que si no iba a inundar el planeta antes de tiempo, y por eso en el 1997 se llamó a esa reunión protocolos de Kioto, ¿verdad? Supuestamente para dejar de emitir o emitir lo menos posible efecto invernadero, gases de efecto invernadero, pero la verdad de las cosas era que se controlara Japón porque lo que salía de Japón no era bueno. Eso en primer lugar. Por eso lo hicieron en el campo de Japón, en cancha de Japón, en Kioto, ¿verdad? Y que sirviera también para las demás naciones. Ojo, porque ese salir de oscuridad del pozo del abismo podía anticipar de que ya nos percatáramos la amada del Mashiach de lo que estaban haciendo y que el Mashiach, ¿verdad?, escuchara nuestras oraciones cuando clamáramos, ¿verdad? Y supiéramos dónde estábamos metidos, dónde nos habían querido meter, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos, ¿verdad? Por ahí empezamos este espacio, segunda parte, para Japón. Decir eso. Lo que querían, en verdad, era minimizar los demonios que iban a salir de Japón y de todas las naciones, ¿verdad? Porque si no, se iban a encontrar en el atolladero donde están hoy en día, ¿verdad? Entonces, sacaron videojuegos. Empezaron a sacar lo que en el ámbito del medio ambiente sería llamado gases invernaderos. ¿Qué era gases invernaderos? Por ejemplo, videojuegos. Estos eran demonios de videojuegos. Space Invaders de 1978, año que yo nací, ya empezaban a fraguar, ¿verdad? Con los videojuegos en Japón. Space Invaders, invasores del espacio, ¿verdad? 1978. Uno de los videojuegos más populares de la historia que en Japón fue llamado Invader House y que consolidó el género de los shooters espaciales. Así que de estos videojuegos japoneses, pues luego no costó trabajo a un típico yanqui o ruso o lo que fuera, de la nación que fuera, no costó trabajo ya, ¿verdad?, mirar valga la redundancia, en la mira del telescopio dirigido de la bomba y tirarla a la población que fuera, a donde fuera, ¿verdad? Sin miramientos ninguno. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados a los videojuegos, ¿verdad? Ya cambió la mentalidad. Entonces, ya la separación entre la realidad y la ficción, pues más estrecha, ¿verdad? Entonces ya, para que esto se implementara en el ejército, pues solo fue cuestión de tiempo, porque los que pasaron luego a la soldadesca del mundo fueron niños que se criaron con estos videojuegos. Pac-Man, 1980. La primera gran superestrella de los videojuegos llegó gracias a Pac-Man, ¿verdad? El llamado Comecocos en España fue un fenómeno de masas jugado por todo el mundo. Este era de los más inocuos, de los que se podrían jugar
sin que connotara agresividad, ¿verdad? Supuestamente. Donkey Kong, 1981, Nintendo, ¿verdad? El impulso inicial de Nintendo, Donkey Kong, que ayudó a popularizar las recreativas y dio entrada a Jumpman, quien después sería el renombrado Mario Bros. Ahí lo tienen, ¿verdad? Super Mario Bros. En 1985. No solo se trata de uno de los videojuegos más importantes jamás hechos, sino que también fue uno de los mejores trabajos creativos, dicen, de los últimos 40 años. Hay un fontanero, ¿verdad?, con bigote, gordito, que no tenía nada que ver con la tecnología, pero que caló mucho, ¿verdad?, ahí en el mundo de los videojuegos, ¿verdad? Dragon Quest. De esto se han hecho películas incluso. De todos estos videojuegos se han inspirado incluso films, películas. Entonces, Dragon Quest de 1986, surgido antes que Final Fantasy, la saga Dragon Quest nunca ha alcanzado la popularidad de la otra mencionada, pero es una institución en Japón. Ahora, Final Fantasy 1987, una de las franquicias más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos, que 30 años después sigue ofreciendo títulos inolvidables e imperdibles. Mega Man 87, uno de los personajes más reconocidos de los creados por Capcom, hizo en el 87 un año para el recuerdo. Mighty número 9 ha sido su sucesor espiritual, aunque no ha cumplido. Baseball Stars, ¿verdad? El mejor juego de béisbol en el 89. Street Fighter 2, 1991. Aquí ya empezábamos, ¿verdad? Nos salían los primeros pelillos en el bigote. Muchos juegos de lucha han llegado tras Street Fighter 2, pero el género fue otro distinto desde ese mismo momento, uno de los más influyentes de la historia. Se peleaban ahí, ¿verdad? Le dabas al botoncito y soltaban hasta chorreones de sangre ahí conforme le pegabas el puño, ¿verdad? Tremendo Street Fighter, ¿verdad? Todos nos criamos ahí en las recreativas con Street Fighter. Sonic, ¿verdad? El Sonic, por supuesto, también. Super Mario Kart en el 92, Sonic fue en el 91, Super Metroid en el 94, que dice que fue un fracaso en Japón, pero pronto las tornas comenzaron a cambiar y se apareció la obra maestra ante la que estábamos, ¿verdad? Dicen ellos, los amantes de los videojuegos. Chrono Trigger, 1995, Pokémon, ahí está, que esto lo pasaron también en una serie de dibujos, ¿verdad? Pokémon rojo y verde, de 1996, el inicio de la leyenda Pokémon que ha marcado a varias generaciones y que sigue modificando su fórmula para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿verdad? Se le aparecía a Pokémon, esa especie de demonio, con la invocación del niño, ¿verdad? Y todo eso, bueno. Harvest Moon 96, ¿verdad? Todo un juego influenciador, dice, para Nintendo, para la Super Nintendo. Super Mario 64 del 96. El simpático fontanero italiano dio el salto, nunca mejor dicho, a las plataformas en 3 dimensiones, ampliando el espectro de público interesado en su propuesta. Resident Evil, de esta también sacaron película del 96. El terror ya había tenido representantes en los videojuegos, pero podríamos decir que el género renació con Resident Evil en esa mansión Spencer que jamás olvidaremos, dice. Castlevania, Symphony of the Night del 97, Beatmania del 97, ¿verdad? Este Beatmania pues tomaría de títulos musicales, dice, y rítmicos que llegarían después, que no fueron pocos, ¿verdad? Final Fantasy VII, un remake, ¿verdad? Metal Gear Solid del 98, Dance Revolution del 97, combinaba ritmo musical y actividad física por primera vez en la historia. The Legend of Zelda, ¿verdad? Ocarina of Time del 98, Phantasy Star Online del 2000, Fate Stay Night del 2004, Resident Evil 4 de 2005, Brain Age, La Edad del Cerebro, 2005, Monster Hunter Freedom del 2005, Wii Sports desde 2006, Demon's Souls o Almas del Demonio, 2009, Puzzle y Dragons 2012, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ahí están todos esos videojuegos que impulsaron y motivaron a muchos luego criminales, ¿verdad? Criminales verbales, criminales físicos, criminales tirabombas y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues no queremos acelerarnos, pero es que es así, ¿verdad?
Entonces, tuvimos también, referente a la historia de Japón, por supuesto, no todo han sido videojuegos, sino que les tocó la realidad también, la verdad de lo que sería un videojuego, que es que va y siembra destrucción allí por donde va. Y se produjo la destrucción de Tokio, ¿verdad? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, tan escrita y filmada, quedan capítulos arrinconados. ¿Sobre qué? Sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso no les gusta. Les gusta poner a los judíos que los convertían en jabón y todas las leyendas del holocausto u holocuento, pero de Hiroshima y Nagasaki bien poquito, ¿eh? Pero cambiaron a la humanidad, dicen. Dresde y Londres fueron dramáticos, pero el de Tokio fue el mayor ataque aéreo de la historia, el que se saldó con más víctimas. Los B-29 amenazaban el cielo japonés. Japón dudaba si era mejor una invasión terrestre con la consiguiente sangría de vidas o amplificar los bombardeos. Tokio era una ciudad de 3 millones de personas cuando acabó la tragedia del 9 de marzo de 1945. Al menos una cuarta parte de la ciudad quedó aniquilada. El bombardeo de Estados Unidos sobre Tokio, del que justo mañana, dicen, cuando se publica esta nota que nos hacemos eco, se cumplían 75 años, fue el más mortífero que haya habido. En una sola noche murieron, atención, 105.000 personas, ¿verdad? Y al menos destruyó 260.000 hogares de la capital japonesa. Estamos hablando de civiles. Quedaron destruidas más de 4.000 hectáreas de edificios, 40 kilómetros cuadrados. Se trató del mayor ataque contra la población civil en la historia de la humanidad, eclipsado por la Guerra del Pacífico, con batallas como las de Okinawa y sobre todo por el holocausto de las bombas atómicas. Estados Unidos trataba de minar la moral del pueblo japonés y los B-29, las superfortalezas, el bombardero más grande de la historia, que garantizaban gran autonomía de vuelo, eran piezas indispensables para alcanzar el objetivo. La defensa aérea japonesa era muy débil, solo derribaron 4 aparatos estadounidenses, ¿verdad? Que a su vez los estadounidenses supuestamente que se vengaron de Pearl Harbor. Sus señales de radar se habían quedado anticuadas, los pilotos de caza recibían una instrucción deficiente e iban mal pertrechados, tanto para localizar a los bombarderos como para derribarlos. Perseguir a los B-29 resultaba una pesadilla para los aviones japoneses, ¿verdad? ¿Verdad? Corrientes de aire caliente muy poderosas hacían tambalearse fuertemente nuestros aviones y traían consigo el horrible olor de la carne que se quema, ¿verdad? 334 aparatos que volaron a baja altura, ¿verdad? La temperatura de la ciudad subió hasta los 980 grados centígrados, allí cuando hicieron descender de esas bombitas, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Las ciudades japonesas eran muy vulnerables, el gobierno japonés era consciente de esa debilidad e impulsó la evacuación de cerca de 1,7 millones de personas de la ciudad del campo, casi todas niños y mujeres. Pero el problema es que ya los habían hacinado, como están ahora, hacinados en ciudades. La trampa del ratón, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a hablar más? La fragilidad de las casas japonesas, más preparadas para afrontar los peligros desde el subsuelo que desde el aire, facilitó una destrucción mucho mayor que la que tuvo Alemania. Que Alemania estaba también de parte de Japón. Entonces, pues, el 13 de febrero del 45 murieron 25.000 personas, ¿verdad? En Hiroshima fueron 80.000 personas de modo inmediato, murieron. Mientras que en Nagasaki fueron 74.000 personas, ipso facto. El bombardeo de Tokio no se puede entender sin la figura del general Curtis LeMay, ¿verdad? De 38 años, y responsable del 21 Comando de Bombardeo, cuyo objetivo inicial se centraba en la industria aeronáutica y bélica. Ni los oficiales ni los pilotos eran muy optimistas. El primer bombardeo presurizado del mundo con espacio para una tripulación de 12 personas expresaban melancolía. Dice, bueno, aquí, ¿no? Los B-29 desintegran lo que solía ser mi Panda, allá va Jack, allá va Bill, en vuelo directo hacia Tokio, pero ansiamos volver a casa en cuanto pueda ser, quién sabe. Y este es un fragmento de la carta que escribió el piloto Robert Copeland a su madre, ¿verdad?
Bueno, y entonces miles de tokiotas iban de un lado a otro de la ciudad casi enloquecidos por el terror. Ahí se inspirarían para comenzar a hacer sus videojuegos, ¿verdad?, tan demoníacos, ¿verdad?, de esas situaciones realmente de tribulación, ¿verdad? Entonces, pues, esto es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, continuaban los ensayos para hacer sonar las sirenas de alarma, huir a los refugios, apagar los incendios, fueron militarizándose las fábricas, se establecieron departamentos de estas en las escuelas de ambos sexos y la carestía general crecía más y más en todo el género de artículos, ¿verdad? A consecuencia de esa tribulación japonesa, ¿verdad? Entonces, esto no lo he olvidado nunca, Tokio ni Japón, ¿verdad? Ya con esta contingencia sanitaria apenas se ha podido recordar ese episodio 75 años después, pero la verdad es que Tokio tardó décadas en recuperarse, ¿verdad? Y ahora dice que es la metrópolis más avanzada del planeta y espera celebrar en julio los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que pasó en Japón, historia viva de la humanidad. Tenemos que hablar de un cineasta muy premiado de Japón, también para entender lo que es Japón a nivel profético, ¿verdad? Todo es profético en una nación porque significa tanto para lo que son las almas humanas que todo pasa a ser profético, ¿verdad? Entonces Akira Kurosawa, nació el 23 de marzo de 1910 y murió el 6 de septiembre del 98, que fue uno de los más célebres directores de cine de Japón. Hizo, por ejemplo, rodó La leyenda del gran judo, que es su ópera prima, y su filmografía consta de unas 30 películas rodadas a lo largo de 5 décadas que incluyen títulos como Rashomon, Shichinin no Samurai, Los 7 samuráis del 54, El cazador o Caos de 1985. Calificado por el director Steven Spielberg, ¿verdad?, que es un capo sodomizador entre actores y directores, lo calificó como el Shakespeare del cine contemporáneo. Durante su trayectoria fue premiado en festivales como Berlín, Venecia, Cannes o Moscú, y reconocido en ceremonias como los BAFTA o los premios Oscar, que en el 1990 le otorgaron el Oscar honorífico por su trayectoria. Ahora vamos con la tecnología en Japón, ¿verdad? Entonces, en Japón saben ustedes que es de lo más avanzado en tecnología que hay, ya digo, y eso que se les ha controlado, que esas tecnologías que son gases de efecto invernadero, pues no salieran muy prolijas, ¿verdad? Pero nadie pudo parar lo que venía de Japón, ¿verdad? Toda esa entidad demoníaca y negativa. Según los expertos, Japón suele ir 2 años por delante de todo el mundo en la tecnología móvil. Llegar a Japón es ver el futuro de la telefonía en el resto del mundo. Cuando en Europa los móviles eran 2G y tenían pantallas pequeñas y sin color, en Japón ya funcionaba el 3G y tenían la pantalla mucho más grande y a todo color. Hace años que los móviles japoneses disponen de buenas cámaras, GPS y navegación rápida por internet sin temor a que cobren cantidades desorbitadas. Desde hace muchos años que navegar por internet, ver la tele en el móvil o hacer videoconferencia es algo normal en Japón. Van por delante en tecnología base, red de comunicaciones, en funcionalidades, en competencia, en usabilidad de los terminales y sobre todo en aplicaciones. En el 99 nació eMode en Japón, la tecnología que permitió al país del sol naciente adelantarse al resto del mundo en telefonía móvil durante el siguiente lustro. eMode permitía el acceso a internet desde terminales móviles a precios tan baratos que enseguida se convirtió en algo utilizado por la mayoría de la población del país. Compañías de telefonía móvil como Nokia, Ericsson y Motorola intentaron entrar en Japón y fracasaron. Japón es un país con un ecosistema móvil muy particular. Toda la industria relacionada con las comunicaciones móviles ha evolucionado durante muchos años sin apenas dejarse influenciar por el exterior, desarrollando sus propias redes de telecomunicaciones y sus propios terminales móviles.
Entonces, si son tan avanzados, ¿por qué no salen de Japón? Las dos causas principales son el control extremo que tienen las operadoras de telefonía sobre los fabricantes de terminales móviles locales y que los teléfonos están diseñados desde el principio pensados para ser utilizados exclusivamente en Japón, con teclados japoneses y funciones útiles solo en Japón. No están pensados para ser comercializados por todo el mundo, como por ejemplo los móviles de Nokia o el iPhone, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que tenemos, ¿verdad? Mucha tecnología en Japón. ¿De dónde vendrá todo esto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos decir más? Luego ya se empezaron a implementar lo de pagar y lo de los códigos para pagar también por el móvil y todo eso fue implementado primeramente en Japón, ¿verdad? El código QR, ¿verdad? Es un sistema para almacenar información en un código de barras creado por la compañía japonesa Denso Wave en el 94. Se caracterizaban por los 3 cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. Estos son muy comunes en Japón y son el código bidimensional más popular. La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles japoneses ha permitido nuevos usos como el dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos. Las direcciones y los URLs en forma de código se están volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios japoneses. El agregado de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo común, simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles individuales de un nuevo cliente en la agenda de un teléfono móvil. Esto ya está. Para descargar cualquier explicación, cualquier aplicación, pues tienen el código, ¿verdad?, que se detecta con los teléfonos móviles, ¿verdad?, cuando los encuadran. Entonces, pues esto es lo que hay, ¿verdad? Tecnología japonesa, todo lo que ha dado. Y recordamos, el anime también de Japón vino. Si es que de Japón ha venido mucho, señores. Y del anime en Japón tenemos dibujos como Doraemon, Pikachu, Mazinger Z, Monster High o Hello Kitty, ¿verdad? El anime, ¿verdad? Que viene en el nombre de Senga Eiga, que literalmente significa películas de líneas dibujadas. Más tarde se conocerá por el término doga, imágenes en movimiento, y finalmente pasará a llamarse animation, originalmente anime, lo que se dio en llamar anime, ¿verdad? Ahora, referente a... son como especie de novelas visuales, ¿verdad? Cómics y todo eso también. Entonces, dice que el anime se caracteriza fundamentalmente por el uso particular de la llamada animación limitada, la expresión en plano, la suspensión del tiempo, su amplitud temática, la presencia de personajes históricos, su compleja línea narrativa y sobre todo un peculiar estilo de dibujo con personajes caracterizados por ojos grandes y ovalados. Así que no se quieren ni ellos mismos. Porque no quieren los ojos japoneses, los ojos asiáticos. Son los dibujitos, ojos grandes y ovalados, de línea muy definida, colores llamativos y movimiento reducido en los labios, ¿verdad? Labios como espadas, que decía aquel. Entonces tuvimos manga, tuvimos a Seiya, el caballero de bronce, los caballeros del zodiaco. Tenemos a un ninja torturado, Sasuke Uchiwa. Sebastián Michaelis, un demonio mayordomo, se llamaba esa serie, ¿verdad? Así que vamos y avanzamos. Nami, el marinero Tusatsani, ¿verdad? Y ahora ya nos vamos a despedir con el término para introducir, bueno, vamos a dejarlo con geisha. El término geisha, que es otro paradigma de Japón, el término geisha, la geisha, ¿verdad? Ahora vamos a hablar más desarrolladamente de lo que es una geisha, pero el término viene de geiko, ¿verdad? Para aprendiz de geisha es maiko. Esto se dio durante la restauración del periodo Meiji, este término, y la escritura kanji o kanji de la palabra geisha era
persona de las artes. Así que una geisha es una persona de las artes a como conoce Japón las artes, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar. Luego vamos a seguir más sobre lo que son las geishas, ¿verdad? Y vamos a hablar de cositas interesantes también en otra parte de Japón. Hasta aquí por motivos de tiempo. Shalom, shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.